¿Qué tal si vamos a la palabra? Nos ponemos en pie un momento para leer un pasaje que está en Génesis capítulo 12, versículos 1 hasta el principio del versículo 4. Génesis 12, del 1 al 4. ¿Todo lo tenemos? Pues dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Hasta aquí leemos. Vamos a orar por la palabra. Padre amado, queremos pedirte en este momento que abra nuestro entendimiento, que podamos, Señor, recibir en nuestro espíritu tu buena palabra, podamos entenderla, podamos, Señor, atesorarla, podamos experimentar especialmente el poder de tu palabra. Que no sea el hombre hablando al hombre, sino que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. Usa, Señor, a tu siervo como un simple canal, un simple instrumento, pero que sea tu Santo Espíritu el que haga la obra. Gracias, Padre, te damos la gloria. Amén. Vamos a tomar asiento. Y si recordáis, los que no habéis estado no recordáis, pero los que sí hemos estado desde el principio de año, estamos en una serie de mensajes, que este es el tercero, porque ha habido varias intervenciones de otros predicadores y todo, pues por el medio, pero es el tercer mensaje de una serie que iniciamos a principio de año. Dijimos que íbamos a ver la historia, cómo va transcurriendo la obra de Dios para restaurar al hombre, desde que el hombre cayó en el pecado hasta pues la obra de Cristo para esa restauración. Quizá incluso sigamos más, ya veremos, pero estamos en esa serie de mensajes para que podamos entender de una forma así un poco global esa obra de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios planificó y cómo Dios viene haciendo esa obra de restauración. La primera que vimos fue la caída, ¿verdad? Ahí en Génesis 3, esa terrible experiencia que ocurrió, donde el hombre cayó en pecado, y a partir de ahí vimos que el comportamiento del hombre cambió, ¿verdad? Ya se manifestaba pues, el egoísmo, ya se manifestaba toda una serie de comportamientos que manifestaban una condición diferente a la cual Dios había creado al hombre, a su imagen y semejanza. Todo eso se distorsionó y vimos pues cómo eso es un hecho, y hasta nuestros días, por supuesto, permanece esa condición, ese comportamiento que manifiesta que hay un problema en el hombre. El hombre tiene una condición pecaminosa. Además vimos cómo cuidarnos ante las tentaciones, porque vimos cómo fue tentado el hombre y cayó, y así también aprendimos a cómo resistir a esas tentaciones que nos pueden hacer mucho mal. El otro mensaje que vimos fue acerca del diluvio. Creo que es interesante ver la historia del diluvio, porque ahí vimos tres cosas interesantes. Una, la condición del hombre pecaminosa, cómo se estaba manifestando. Dios dijo, es que todo lo que hay en el corazón del hombre es maldad. Dios vio eso y se arrepintió, incluso dice, de haber hecho al hombre. Así lo expresa, de tan dolido que estaba Dios por ver cómo se estaba multiplicando la maldad en el mundo a causa de esa condición en la cual el hombre estaba, porque cayó en el pecado, ¿verdad? Pero vimos otro asunto interesante ahí, y es que hay un juicio de Dios contra el pecado, y vino el diluvio, ¿verdad? Por causa de toda esa maldad que había en el hombre, o en el mundo, por causa del hombre, y Dios dijo, pues voy a eliminar todo eso, voy a raer el hombre de sobre la faz de la tierra, voy a eliminarlo todo, porque solamente hay maldad en la tierra.
Pero también vimos un tercer ingrediente que es importantísimo, la misericordia de Dios. Había juicio, pero en medio del juicio hubo misericordia. Y Dios manifestó su gracia, ¿verdad?, en un hombre llamado Noé y su familia para preservar la vida y para que continuase la vida del hombre sobre la tierra. Porque el propósito de Dios no era condenar al hombre ni exterminarlo por causa del pecado, sino restaurar al hombre, restaurar la humanidad, el hombre que cayó y el cual Dios emprendió su obra, ¿verdad?, para restaurarlo, aún desde el primer momento en que el hombre ya estaba ahí, en esa condición. Hoy vamos a ver el personaje de Abraham, porque Abraham es un personaje clave también dentro de la obra que hace Dios para salvar al hombre. Abraham es un personaje muy interesante que apenas vamos a ver un poquito acerca de ello, pero es un personaje clave, es un personaje estratégico dentro de la obra de Dios de restauración. Y aquí vemos cómo en este capítulo 12 aparece este personaje y especialmente viene Dios a hacer pacto con este hombre. Lo que hemos leído es un pacto que Dios hizo con Abraham. O sea, Dios le había dicho a Abraham, dice, que dejase su tierra, su parentela, dejase su casa, su estatus, todo eso, para irse a una tierra lejana. Dice, yo ya te mostraré, yo simplemente ahora sal de ahí y yo te guiaré, yo te llevaré a una tierra que yo te la daré a ti, a tu descendencia, y serás una nación grande y serás bendición. Vamos a desarrollar todo esto. Lo primero que quiero que veamos es que cómo es un pacto de Dios con el hombre. Un pacto entre nosotros, entre iguales. Por lo general, pues se puede negociar, ¿verdad? Hay un tira y afloja, ¿verdad? Tienes que comprar algo, intentas regatear, intentas que te baje el precio o que te dé unas condiciones, y ahí yo pongo de lo mío, tú pones de lo tuyo, yo sacrifico algo de mis exigencias, tú sacrificas algo a cambio, y hay ese negociar, ¿verdad? Y eso se puede hacer entre iguales, pero no se puede hacer con Dios. Aquí lo que encontramos es a Dios hablando, a Dios teniendo la iniciativa. Abraham no tuvo la iniciativa de salir de su casa e irse a una tierra para que Dios se la diese. Dios tuvo la iniciativa de escoger a un hombre y decirle, a ti yo te digo lo que tienes que hacer. ¿Os dais cuenta? El hombre no interviene. ¿Qué dijo aquí Abraham a Dios respecto al pacto? No le dijo nada, todo lo habló Dios, ¿o no es así? Dios dijo a Abraham, sal de tu tierra, tal, y yo haré de ti, pues, esa gran nación para ser bendición a tu descendencia y a todas las naciones. Solamente Dios pone las condiciones. No tenemos nosotros, o sea, si quieres entrar en pacto con Dios, este es un pacto, es un hombre que entró en pacto con Dios, y el entrar en pacto formaría parte, sería, ya digo, un ingrediente fundamental en esa obra de Dios para restaurar al hombre. Este hombre tenía que entrar en pacto con Dios, pero también Dios quiere que nosotros cada uno estemos en pacto con Él. Por tanto, podemos aprender de esto, que si quieres entrar en pacto con Dios, primero, no tomes tú la iniciativa de nada, porque Dios no va a pactar contigo cuando tú eres el que decides lo que quieres hacer. Siempre Dios es el que decide lo que quiere hacer contigo. ¿Entendéis? Hay gente que piensa que se mete en un proyecto, se mete en algo que supuestamente es algo bueno, no es que sea una cosa tampoco dañina, pero fue su iniciativa. Y tiene la idea de que porque es algo bueno, se mete a esto y Dios me tiene que apoyar. Y Dios tiene que respaldarme. Pero así no funciona. Uno se mete donde Dios lo mete. Y entonces tienes el respaldo de Dios. Entonces tienes a Dios de tu parte porque estás en pacto con Él. Porque el pacto
con Dios consiste en que Él ordena y tú crees y obedeces. En eso se trata. Y tampoco podemos negociar, Señor, sí, todo esto, pero hasta aquí, de aquí ya no me demandes más. Acordaos de aquellos que querían seguir a Jesús. Yo te seguiré, Señor Jesús, pero deja que primero arregle unas cosas en mi casa, que me despida a mi padre. ¿Qué le dice Jesús a cada uno de estos? Oye, si empiezas a ponerme condiciones, si empiezas tú a negociar para tú tomar decisión aquí en el asunto, pues ya no eres apto. Ya no eres apto. El que puede entrar en pacto con Dios es aquel que rinde todos sus derechos y le dice a Dios, Señor, tú eres el que decides el qué, con quién, cuándo y para qué. O sea, tú tienes todos esos derechos, no el hombre. Así es que se entra en pacto con Dios. Dios le habló a Abraham y Abraham simplemente escuchó y no negoció, ni puso condiciones, ni nada por el estilo. Ahora, ¿para qué sería ese pacto? Si leemos el versículo 2 y el versículo 3, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Anotamos o contamos cuántas veces aparece aquí la referencia a la bendición. Te bendeciré, primero, y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición, segundo. Versículo 3, bendeciré 3 veces. ¿A quiénes? A quienes te bendijeren, 4. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas, 5. En ti todas las familias de la tierra. Era un pacto para bendecir. 5 veces hay referencia a la bendición en 2 simples versículos. En ese pacto, en esas palabras, que no son muchas, por lo menos las que quedan plasmadas en nuestra Biblia, no sabemos si Dios alargó más la conversación con Abraham, pero básicamente aquí se recoge lo que Dios le habló. Y aquí está muy claro que es un pacto ¿para qué? Para bendecir. Para bendecir. ¿Para bendecir a quiénes? A los que estaban bajo maldición por causa del pecado. Yo quiero bendecirte a ti y en ti, o sea, tú vas a ser bendición a tu descendencia, vas a ser bendición pues también mucho más allá. Lo que hace Dios a través de un pacto es obligarse a sí mismo, y eso es muy interesante dentro de esa, cómo Dios hace la obra para salvarnos, porque Dios se compromete. Dios tiene una cualidad que ya sería bueno que la tuviésemos nosotros, a la manera que le tenía Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dice que ahí en 2 Timoteo dice, si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Si Dios fuera infiel, si Dios incumpliese su palabra, se estaría negando a sí mismo. Eso no concuerda con la naturaleza de Dios, con quién Dios es. Dios es amor, su esencia es el amor. Dios es verdad, Dios es pureza. Ahí no puede haber un doble ánimo. Ahí no puede haber yo prometo algo, pero después las circunstancias provocan que yo ya no lo cumpla. Dios permanece fiel. Por eso es que gracias a Dios que Él no es como nosotros. Porque nosotros hacemos pactos, sí. ¿Por qué? Porque en ese momento nos emocionamos con el asunto. ¿Cuántas parejas no hay que hacen pacto? O supuestamente un pacto, ¿verdad? Y se casan, porque un matrimonio es un pacto. Porque todo va bien, porque todo es maravilloso. Pero después, cuando hay problemas y cuando las cosas se complican, ¿dónde queda aquella promesa? ¿Dónde queda aquel pacto? Que hasta que la muerte nos separe,
vamos a estar en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en todo, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, pues se rompe el pacto. Se rompe. ¿Dónde está la fidelidad? ¿Dónde está la lealtad? Nosotros somos así, que las circunstancias que antes no tuvimos en cuenta, lo que fuese, pueden provocar que rompamos un pacto. Pero Dios no es así. Y Dios sabe cómo es el hombre. Y Dios sabe lo que pasó antes del diluvio y cómo la maldad se multiplicó y cómo ahí tomó la decisión de decir, pues raeré, eliminaré al hombre porque solamente hay pecado. Pero aquí, conociendo esa condición del hombre, conociendo que el hombre no es fiel, que el hombre seguirá pecando, que el hombre seguirá rebelándose contra Dios, Dios aquí se obliga a sí mismo que a pesar del hombre, Él cumpla su palabra. Y aquí es un pacto para bendecir. Dios se obliga a bendecir a los que estaban bajo maldición. Dios se obliga a través de un hombre a entrar en pacto con Él para bendecir. Y esa bendición especialmente abarca la restauración, ¿verdad? La salvación del hombre que está condenado por su pecado. Por ese pacto, vamos a ver una serie de pasajes, cómo Dios, por ese pacto, tiene un trato especial con, especialmente la descendencia, ¿verdad?, de Abraham. Veamos Génesis 26, 24. Porque Abraham recibe esas promesas, Dios hace ese pacto con Abraham y especialmente le habla acerca de su descendencia, ¿verdad? De él haría una gran nación, a sus descendientes estarían de alguna forma heredando esa bendición, ese pacto de bendición. El versículo 24 dice, está hablando de Isaac, del hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Aquel que hice pacto con tu padre. Dice, no temas porque yo estoy contigo y ¿qué? Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Porque yo tengo un pacto con un hombre. Yo hice un pacto con tu padre. Yo le prometí que lo bendeciría, por tanto, a ti te bendeciré. O sea, tú vienes a tener parte en ese pacto, vienes a ser beneficiario de ese pacto. Sigamos en el capítulo 28, versículo 13. Aquí está hablando a Jacob, el nieto de Abraham. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, aquella escalera, aquella visión que tuvo, ¿verdad? Una escalera que lleva hasta el cielo y todo esto. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de quién? De Abraham tu padre y el Dios de Isaac. O sea, Abraham era su padre, no en forma literal porque era su abuelo, pero es como que de ahí vienes tú. Dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, porque es lo que había prometido Abraham en su pacto, que le daría una tierra, esa tierra que sería una gran nación, la tierra donde Abraham iría dejando su tierra de su parentela. El capítulo 32, versículo 9. Aquí Jacob está hablando con Dios y Jacob hace referencia al pacto, porque nosotros podemos hacer referencia al pacto, no solamente Dios se acuerda del pacto, nosotros podemos acordarnos también del pacto que tenemos con Dios si hemos entrado en pacto con Él. Y aquí Jacob le dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. A Jacob, que tuvo que huir y se fue
a la tierra, ¿verdad?, de donde provenía esta familia. Ahora Dios le dijo a él, ahora tú vuélvete a tu tierra y a tu parentela, que era la que le había prometido a Abraham, y yo te haré bien. O sea, Jacob está diciendo, yo soy beneficiario de ese pacto, por tanto, puedo pedir a Dios conforme al pacto. Qué cosa más interesante poder nosotros tener la libertad de, cuando venimos a Dios a orar, a pedirle algo, a buscarle algo, decirle, conforme a tu pacto, conforme, porque estoy en pacto contigo, entré en pacto contigo y permanezco en este pacto, yo tengo la libertad de poder pedirte esto, de poder orar y poder, pues, clamar por tal o tal cosa. Pero si no estamos en pacto, estamos totalmente a nuestra suerte, ¿verdad? Dios no está del lado de aquellos que no entran en pacto con Él. Es así de claro. En Éxodo 2:24. Éxodo 2:24 y 25. Cuando Israel está en Egipto y están sufriendo bajo la mano de Faraón, porque los tiene esclavizados. Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos. Dios dio el sufrimiento de su pueblo, de esta gente. ¿Y qué dice? ¿Y se acordó de qué? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Había otros pueblos, había otras gentes que estaban esclavos y oprimidas por otras naciones en la época. Pues podemos pensar que sí, ¿verdad? Podemos pensar que había tanta gente en necesidad, pero ¿a quién reconoció Dios? A aquellos que estaban en pacto, a aquellos con los cuales, o descendencia del cual había entrado en pacto con Dios, era Abraham. A esto lo reconoció Dios. ¿Para qué? Para liberarlos, para ayudarles. Levítico 26, 41 y 42. Levítico 26, 41 y 42. Aquí está advirtiendo acerca de lo que le vendría por causa de desobediencia. Se lee esto de contexto. Y les dice, yo también habré andado en contra de ellos, o sea, si le desobedecieren, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, como ocurrió, ¿verdad?, en la deportación. Dice, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. ¿Qué significa un corazón incircunciso en ese contexto judío? Un corazón que ha roto el pacto, porque la circuncisión era la señal del pacto. Pero aunque físicamente estuvieran circuncidados, si su corazón se alejaba de Dios, ahí lo expresa de esta manera, su corazón incircunciso, el que se comprometió, el que entró en pacto, no en ese pacto de Abraham, sino en el pacto, ¿verdad?, de Moisés, que ya tendremos esto en otra ocasión. Pero su corazón incircunciso, el que se comprometió, el que entró en pacto, pero rompió ese pacto. ¿Por causa de qué? Del pecado. Pero ¿qué dice el 42? Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, me acordaré, y haré memoria de la tierra. O sea, los echaré fuera, los llevaré a naciones extranjeras de sus enemigos, pero cuando allí se humillen y allí tengan su escarmiento y lo que sea necesario, y se humillen y reconozcan su pecado, y su corazón incircunciso se arrepienta, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, con Isaac, con Abraham, y los devolveré a la tierra que me juré a Abraham, tu descendencia habitará esta tierra. ¿Os dais cuenta? Qué interesante, que los saca de esta tierra por causa de su pecado, pero por causa del pacto
nos devuelve, nos vuelve a restaurar. Por eso Dios se obliga, Dios a sí mismo se obliga a bendecir, a pesar del hombre, a pesar del pueblo, a pesar de la rebelión, a pesar de la infidelidad del hombre. Dios se obliga a restaurar, a hacer lo que está en su mano y que solamente Él puede saber cómo hacerlo para devolvernos al lugar de donde caímos. Por un pacto, por eso es tan interesante el pacto. Segunda de Reyes 13, 22 y 23. Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 22 y 23. Ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra viva. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacaz. Una de las ocasiones, ¿verdad?, donde el pueblo pues era afligido por sus enemigos por causa de estar dejando a Dios de lado. Versículo 23. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. ¿Lo merecía el pueblo? Sí que lo merecía. Merecían ser masacrados, machacados por sus enemigos por causa de su pecado. Igual que esas generaciones antes de Noé merecían ser castigadas, merecían el juicio que les vino por el diluvio. Pero así como en medio de ese juicio hubo misericordia, aquí la misericordia de Dios actuó por causa del pacto. Por causa del pacto. Y no quiso destruirlos porque tenía un compromiso, tenía un pacto con ellos. Dios se obligó, y a pesar de la rebelión del hombre, Dios sigue siendo fiel. Vamos a ver un salmo de David que está en Primera de Crónicas 16, 14 al 17. Primera de Crónicas 16, 14 al 17. Cuando David trae el arca, la establece, ¿verdad?, en la ciudad de David, hacen aquella fiesta, todo aquello, y aquí David proclama este salmo. Y dice, el versículo 14 al 17, dice: Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó en Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. David aquí hace mención de cómo Dios se acuerda de su pacto. Dios se acuerda del pacto, Dios es fiel a su pacto, y por esa causa es que ese pueblo es bendecido. Por esa causa ese pueblo pues tiene Dios ese trato especial con él, por ese pacto que hizo con Abraham, su padre. Dice ahí en el capítulo 12 que hemos leído de Génesis que te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. En Romanos 1:16, y hay unos cuantos versículos por ahí también más, en Romanos mismo, dice: al judío primeramente y también al griego. Dice: no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, pero también a quienes, a las demás naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Primero el pueblo judío, ellos fueron los que entraron en pacto a través de ese pacto con Abraham, pues ese pacto con Moisés y todo, ya digo, iremos viendo. Pero el propósito de Dios no era salvar a un pueblo solamente. El propósito de Dios era restaurar la humanidad que había caído, restaurar al Adán, al hombre, todos sus descendientes.
Por eso te bendeciré y serás bendición. Una cosa muy importante que debemos aprender al respecto es que si quieres ser bendición para otros, tienes que ser bendecido primero. Amén. Hay personas que tienen una mentalidad muy distorsionada y piensan, yo tengo que sufrir para que otros estén bien, o yo pago un precio para que otros estén en vida. Eso tiene su sentido también, porque con nuestra cruz cargada, con nuestra vida sacrificada, es que también estamos impartiendo vida a otros. Pablo dice, nosotros actúa la muerte, cada día muero, dice, para que vosotros se manifieste la vida. Es verdad que tiene un sentido eso, pero no es un sentido que a veces le damos en que nos hacemos las víctimas, en que para no enfrentar nuestras verdades muchas veces y dejarlas escondidas ahí y no enfrentar eso, preferimos estar mendigando bendiciones y decir, yo estoy en desgracia, pero otros están bien. Si tú quieres ser bendición a otros, tienes que ser bendecido primero. Primero tú tienes que ser liberado. Primero tú tienes que ser sanado, tienes que ser restaurado, tienes que ser tratado en tus áreas de pecado, en todo lo que tienes ahí desordenado, y cuando tú estás en orden delante de Dios y tú eres bendecido por Dios, entonces eres luz en medio de las tinieblas. Por eso yo digo una cosa, lo que ganó Cristo por nosotros en la cruz no solo es la salvación de nuestras almas el día que nos muramos para irnos al cielo, como muchos piensan y tienen esa mentalidad. Yo lo que busco es que cuando me muera me vaya al cielo. Pero como decíamos hoy en el discipulado, hay tantos cristianos que pasan toda su vida siendo hijos de Dios, pero estando más en desgracia que en bendición, porque nunca trataron esas áreas, porque nunca sacaron a luz cosas del pasado que Dios venía a restaurar, a sanar, pero nunca se dieron a esa labor. Jesús vino para publicar el año agradable del Señor, ¿verdad? Vino para dar esas buenas nuevas, el Evangelio a los pecadores para ser salvos, pero también vino a sanar a los quebrantados de corazón. También vino, y esto está en el mismo pasaje que lo anuncia Isaías, y después Jesús ahí, cuando empieza su ministerio, dice, esa palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Aquí está el ungido para salvar al mundo, para salvar al pecador, pero también para sanar sus corazones, para abrir la puerta de esas cárceles a los que están encarcelados, a los que están en ataduras, y hacerlos libres. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere bendecirte, quiere liberarte, porque entonces vas a poder ser bendición para otros. Amén. Todas las familias de la tierra serían bendecidas en Abraham. No solamente su descendencia, primeramente su descendencia, pero todas las familias de la tierra. Eso apunta ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Apunta a la obra que haría el Señor Jesús en la cruz, y a partir de lo cual tendrían entrada al reino el resto de las naciones. Si vemos en Efesios capítulo 2, lo explica. Efesios 2, del 11 al 18. Efesios 2, leemos del 11 al 18. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, en el tiempo antes de Cristo, podríamos decir, vosotros los gentiles, las demás naciones que no son Israel, para los que no lo sepan, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué condición más triste, ¿verdad? Lo que decíamos antes, Dios se compadeció de su pueblo cuando estaba siendo esclavo. ¿Por qué? Porque reconoció que eran los hijos de Abraham, con quien tenía pacto. Y como he dicho, podía haber muchos más necesitados de ayuda en ese momento, pero ¿a quién ayudó Dios? A quien reconoció
por estar en pacto con Él. Pero estar sin Dios en el mundo, estar en esa suerte, hermanos, es una condición bien preocupante. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, las demás naciones, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que eran los judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí es donde está, en Cristo, en la obra de Jesús en la cruz, ahí está la entrada de las demás naciones al pacto, ¿verdad? Al pacto que es un pacto nuevo, que se hizo pues, en el sacrificio de Cristo, pero que viene de alguna manera a completar o hacer, digamos, efectivo, no sé cuál sería la palabra, a cumplir realmente aquel pacto que se hizo antiguamente con Abraham. En ti serán benditas las naciones, tú serás bendición, y en ti las demás naciones serán bendecidas. Esto es el pacto, un pacto para bendecir. Ahora vemos la segunda parte de este asunto, que es la respuesta de Abraham. La respuesta de Abraham, ¿cuál fue? En el versículo 4, lo que hemos leído, solamente el principio del versículo no es suficiente. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Esto es sencillamente lo que espera Dios de nosotros cuando Él entra en pacto con nosotros. Lo que Dios ordenó, ya hemos visto que Abraham aquí no intervino negociando ni haciendo ninguna clase de intervención en el pacto. Dios habló, Dios le dijo, vete de tu tierra, vete donde yo te diré, y allí haré una gran nación y será bendición y todo esto. ¿Y qué hizo Abraham? Salió de su tierra, obedeció, simplemente. Abraham creyó a Dios y Abraham obedeció por esa fe. Y por eso entró en pacto. Así funciona. Dios ordena, Dios propone el pacto y el hombre lo cree. El hombre le cree a Dios y por tanto le obedece. En Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9, hace referencia a esto. Hebreos 11, 8 y 9. Dice, por la fe habitó como extranjero, perdón, el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Eso lo leemos rápido y nos parece algo sencillo, pero no tiene que resultar nada fácil lo que hizo este hombre. Obedecer a Dios en los pactos que Él propone, cuando Él propone hacer pacto con nosotros, implica tomar decisiones drásticas. No es tan fácil dejar tu tierra, dejar tus dioses, dejar tu cultura, dejar tu fuente de provisión. Ahí tenía su riqueza, su trabajo, tenía su familia, tenía todo para hacer maletas e irte a un lugar desconocido. Dice, sin saber a dónde iba.
Eso, para obedecer a esa orden de Dios, se necesita una dosis muy grande ¿de qué? De confianza en Dios. Fe, confianza, que son prácticamente sinónimos. Ya, nos gusta tener las cosas controladas, ¿verdad? Nos gusta, Dios, si tú me dices que deje esto, que tú me vas a bendecir, quiero ver la bendición primero, quiero estar seguro. Porque si no lo veo ahí delante de mí, como que no me fío mucho. Es como lanzarte al vacío porque Dios te ha dicho no te vas a caer. Yo quiero ver lo que hay delante. Quiero ver si dando ese paso hay un precipicio o hay tierra firme. Pero Dios no hace así las cosas. Dios te dice, tú obedéceme, tú créeme, tú confía en mí y despréndete de confianza en ti mismo y en tus cosas. Eso es de alguna forma lo que le pasó a Abraham. Abraham se fue de donde tenía un lugar seguro, una tranquilidad, donde estaba su vida bien asentada, a un lugar desconocido, sin saber lo que le esperaba, simplemente creyendo que aquel que se lo había dicho pues era fiel, era digno de confianza, y así le creyó y así lo obedeció. Básicamente, en esas decisiones que tenemos que tomar, ya digo, no son fáciles, porque lo que consiste es básicamente en perder tu vida, en perder lo que es confianza en ti mismo, en lo que has confiado hasta ahora, para depositar tu confianza en Dios totalmente, sin ver el resultado, sin ver todavía el resultado, pues simplemente confiando en que Dios lo hará. Además, Abraham nunca llegó a poseer la tierra. Él, estando ahí, la poseyó su descendencia, ¿verdad? Él se paseó por la tierra, siendo extranjero, pero creyendo que Dios se había entregado. Y así su descendencia, heredera de ese pacto, pudo gozar de la tierra. Por tanto, creyó para abandonar la tierra. También creyó Abraham para tener descendencia. Veamos Génesis 15, del 4 al 6. Génesis 15, del 4 al 6. Sabemos la historia, que Abraham ya era viejo, Sara, su mujer, que era 10 años más joven, pero había sido estéril toda su vida, nunca habían tenido hijos por la esterilidad de Sara. Y para tener un hijo, o era un milagro de Dios, o no hay hijo, ¿verdad? Dice, y aquí pues Abraham está con Dios diciendo, mira, no me han dado descendencia, me va a heredar un esclavo en mi casa me va a heredar. Qué cosa más triste, que vaya un éxito, ¿verdad?, que he tenido en la vida, que ni descendiente tengo para que dé toda esta riqueza que Dios le había dado. Y dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, o sea, no va a ser el esclavo que te herede, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué dice el 6? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La fe es la que es contada por justicia, no las obras, ¿verdad? Aunque la fe va acompañada de obras. Pero aquí Abraham creyó a Dios cuando no había, y dice ahí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No vamos a ver todo, pero dice que creyó en esperanza contra esperanza, y fue algo pues tan fuerte, ¿verdad?, lo que vivió Abraham en ese sentido, para tener un hijo, el hijo de la promesa, el que Dios le había prometido. Y al final, a la edad de 100 años, de uno casi muerto, dice en el Nuevo Testamento, salieron pues como las estrellas. De una mujer estéril toda su vida,
y que ya estaba con 90 años, ya ni tenía su periodo, ni tenía posibilidad ninguna de tener hijos en forma natural. De ahí salió el hijo que les había prometido. Abraham creyó a Dios para abandonar su tierra y recibir la tierra que Dios tenía preparada sin conocerla todavía. Abraham creyó a Dios para tener descendencia cuando no había posibilidad ninguna de tener descendencia en forma natural. Tenía que ser un milagro de Dios. Pero muy especialmente Abraham creyó a Dios en lo que quizá es más importante en lo que estamos hablando, como personaje estratégico dentro de lo que sería el plan de Dios que salvaría al hombre por fe en la obra de Jesucristo. Y es que Abraham creyó a Dios en el sentido de que Dios es poderoso para resucitar a los muertos. Y eso fue cuando fue probado con su hijo, con el hijo de la promesa, con Isaac, ¿verdad? Donde ahí en Génesis 22 dice que Dios probó a Abraham y le pidió que le sacrificase a su hijo. Y si sacrifico al hijo de la promesa, aquel que tanto ha costado 25 años después de recibir aquel pacto en Génesis 12, 25 años después le nació el hijo de la promesa. Por en medio le nace Ismael, ¿verdad? Porque aunque Abraham es conocido como el padre de la fe, tenía también sus lagunas, como todos nosotros. Y ya fuera porque Sara le insistió, o ya fuera porque de sí mismo, pero decidieron tener un hijo en una forma artificiosa, no de la manera que Dios le había dado. Por tanto, Dios no reconoce a Ismael, aunque lo bendijo, y dice, por cuanto es hijo tuyo también lo bendeciré. Pero cuando Dios le pide a Génesis 22 que le sacrifique a Isaac, le dice, me vas a sacrificar a tu único, porque para Dios ese era el de la promesa, el único. Y fijaos que dice en Hebreos capítulo 11, 17 al 19. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. A los ojos de Dios era el único. Dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Porque en su corazón Abraham ya se lo había sacrificado a Dios. Entonces, en sentido figurado, de alguna forma, recibió de entre los muertos a quien ya había sacrificado en su corazón. Dios le detuvo la mano, ¿verdad? Le dijo, para Abraham, ya he visto que lo ibas a hacer, que ibas a sacrificar a tu hijo, ya me lo has sacrificado en tu corazón. Pero lo interesante aquí es que Abraham creyó, porque si este es el de la promesa, en este está la descendencia, en este está lo que Dios me ha prometido, y ahora me dice que se lo sacrifique, solamente puede ser por una cosa, me lo va a resucitar. Dios es poderoso para resucitar a los muertos. Y esa fe de Abraham es la fe que tenemos que tener cada uno, y que tenemos cada uno de los que tenemos fe en Cristo. Si no crees que en Cristo son resucitados los muertos, ¿dónde está entonces la fe salvadora para restaurar al hombre? Porque el hombre está muerto en su pecado. Porque el día que comieres de este árbol, ciertamente que morirás. Y el hombre murió en el momento que entró el pecado. El hombre quedó separado eternamente de Dios. Y el hombre quedó bajo esa maldición. Por lo tanto, para poder ser restaurado el hombre, tiene que haber una fe en que Dios levanta a los muertos, en que Dios resucita a los muertos. Y así Jesús murió en su carne, llevándonos a todos nosotros, todos nuestros pecados en su cuerpo, en su carne. Pero ¿qué hizo después? Resucitó, venció a la muerte. Y así como resucitó, creemos
que nos resucitará cada uno de nosotros plenamente, cuando nuestros cuerpos también sean resucitados, con cuerpos nuevos, glorificados, porque ahora ya revivió el Espíritu, ya tenemos vida en el Espíritu. Toda la restauración plena, la resurrección plena, implica todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese pacto con ese hombre para Dios salvar a la humanidad, y por eso tenía que ser probado en esa fe, en que Dios levanta a los muertos. En Gálatas, capítulo 3 y versículos 6 al 9. Vamos a ver cómo aquí en el Nuevo Testamento ya Abraham es reconocido, no tanto haciendo de énfasis en que es el padre de los judíos, que en la carne, pues de él proviene, que por supuesto también hay muchas referencias a eso, pero la importancia aquí que le damos, tan interesante en Gálatas, la importancia que le da este pasaje a quién es realmente la descendencia de Abraham, que no es la de la carne, sino la espiritual. Dice capítulo 3 de Gálatas, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue un hombre de fe, que por esa fe entró en pacto con Dios, y por tanto los que somos de fe somos los verdaderos hijos de Abraham, aunque no lo seamos en la descendencia de la carne, porque los pueblos gentiles no venimos de Abraham, solamente el pueblo judío. Pero estos son los verdaderos, estos son los que en el proyecto, en el propósito de Dios para la salvación, vienen a ser hijos de Abraham. Y por lo tanto, fijaos qué mal dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Os das cuenta de lo que hemos hablado? De modo que los de la fe son que bendecidos con el creyente Abraham, porque era un pacto de ¿qué? De bendición, de bendición. Los que somos de fe somos bendecidos con nuestro padre Abraham, porque Dios hizo un pacto de bendición con él. Por eso ya veis cómo es un hombre estratégico, un pacto estratégico que Dios hace con un hombre para la salvación de la humanidad, tanto de judíos como de gentiles. Y ahí está toda la descendencia de Abraham, los que son de fe, sean judíos o gentiles, una multitud. Una multitud. Recuerdo que en el recordatorio que se hizo a Miguel Salamanca, el pastor que hace unos meses, poco antes de Navidades, compartí con el Señor, él había dejado una voluntad para que se cumpliese. Cuando me hagáis un recordatorio, cuando yo muera, cuando yo pase con el Señor, tenéis que cantar esta canción. Y era una canción que todos estuvimos ahí con la coreografía. No estaba pastor. ¿Te acuerdas cómo fue la coreografía? Porque hubiera sido bueno terminar con esto, este mensaje, hubiera sido buenísimo. Es una canción que dice: Padre Abraham tuvo hijos, muchos hijos tuvo Padre Abraham, tú eres uno, yo soy otro, por eso alabo a Dios. Y todo un local lleno de gente con la coreografía cantando: Padre Abraham tuvo hijos. Porque todos nosotros somos hijos de ese Padre de fe, porque somos de fe en Jesucristo. Asegúrate de estar en pacto con Dios. Si no estás en pacto con Él, en ese pacto que es en Jesucristo ahora, pero que ya hemos visto de dónde proviene toda la estrategia de Dios para que en Cristo seamos salvos. Si no estás en pacto con Dios en Jesucristo, entra en pacto con Él. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tu condición y el Señor: te entrego mi vida,
para que tú me perdones, para que tú me limpies de todo mi pecado y yo venga a ser un hijo de Dios. Y yo venga a entrar en pacto con Dios, porque veo que tú bendices solamente a los que están en pacto contigo. Que tú salgas solamente por un pacto, no porque caigamos bien o porque sea bonito de cara o por lo que sea. El que está en pacto, ese está en la bendición que Dios prometió a Abraham. Y si estás en ese pacto, procura mantenerte en él. Procura mantenerte. Llevando una vida que realmente corresponda a una vida de fe, a una vida en que has sacrificado, has muerto a ti mismo y estás andando en la vida nueva, que es en Jesús. Ese es el que está en pacto en nuestro tiempo. Vamos a orar, vamos a terminar orando.